a los nuevos ingresantes de las compañías y especialmente que a lo mejor no tienen mucha formación, cómo aprenden. Bueno, otra vez, la idea es volver a pensar en esta idea de liderazgo como algo que llegó y que se va a quedar, y compartir con Daniel sus ideas y su experiencia. Y ahora sí lo presento a Daniel Colombo. Daniel es un... Daniel ahí está en pantalla saludando, es facilitador, es coach profesional, es conferencista, como les decía, es coach de alta gerencia de profesionales y de equipos. Tiene más de 30 libros publicados, tiene su propio canal de YouTube, tuvo galardones en la red LinkedIn por todo lo que publica en términos de comunicación, en desarrollo humano. Es coach del Maxwell Team, que me contaba recién que es un equipo de coach americano muy reconocido, y va seguramente a enriquecernos con sus ideas. Su presentación va a durar más o menos unos 45 a 50 minutos. Pueden hacerle todas las preguntas que gusten en el chat, que lo va a estar leyendo después de su presentación y contestando preguntas. Y bueno, espero que disfruten y que se inspiren como nosotros. Así que Daniel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo están todos? Buen día, bienvenidos. Muchas gracias Sigrid, muchas gracias IAEF por esta oportunidad de compartir. Para mí es un placer conocerlos, conocer la institución, conocer también la Comisión de Mujeres que está trabajando en generar este tipo de espacios. Y a propósito de lo que decía Sigrid, estamos en un momento bisagra, esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros, y probablemente esto trascienda la frontera laboral. Estamos en un momento bisagra de la humanidad. Estamos los 7.700 millones de habitantes del mundo metidos en el mismo arca de Noé. Nosotros estamos arriba ahora emprendiendo este viaje, a veces más turbulento, a veces menos turbulento. Estas son semanas un poco turbulentas, al menos de la coyuntura aquí en Argentina. Pero hoy vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la productividad, cuando lideramos en el modo del teletrabajo o el trabajo a distancia, nuevos modelos de trabajo, y también me voy a permitir compartirles algo sobre lo que voy viendo a partir de mi trabajo y la experiencia en distintos países de Iberoamérica, el tipo de líderes que están surgiendo y qué características tienen estos líderes, que son bastante diferentes a los que conocíamos pre-pandemia. Así que si les parece bien, voy a compartir la pantalla. Les recuerdo que pueden hacer preguntas en el chat. Yo voy a estar atento al chat para ir compartiendo, intercalando las consultas. Después al final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas también. Si a alguien le quedó alguna duda, no hay ningún problema. Así que nuevamente, gracias por acompañarnos hoy y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Voy a estar hablando sobre productividad y liderazgo virtual. Le hemos puesto este título abarcativo para poder desarrollar varios aspectos, varias miradas, varias perspectivas alrededor de esto que estamos viviendo todos desde el mes de marzo, acá por lo menos en el sur de América Latina. La primera sensación fue de perplejidad, o sea, como que nos sacaron la silla, como esta imagen del artista plástico Lucas Levitan, que nos va a estar acompañando con algunas imágenes en la presentación de hoy. Él es un artista brasilero, y nos quedamos ahí como pensando qué vamos a hacer ahora, cómo nos vamos a reinventar. Muy rápidamente muchos activaron la transformación tecnológica, la aceleración, y uno de los principales aspectos que yo observé es que empezamos a liderar en formato virtual, casi de la misma manera que lo hacíamos en formato presencial. Y eso tiene sus pros y sus contras, digamos. El pro sería que queríamos alterar lo menos posible los protocolos de funcionamiento con nuestros equipos en la primera instancia de la pandemia. Estoy hablando de los primeros 3 meses aproximadamente de la pandemia, ya llevamos 6 en este formato de cuarentena más estricta en algunas ciudades, en otras un poco más flexible. Pero pasados esos 3 meses, sentimos que mucha gente todavía está como viendo qué hace, lo está viendo esta situación con muchísimo temor, y eso es lógico, porque no solamente los mercados se han agitado, yo no soy el especialista en mercados financieros, ustedes lo son, pero sí la gente tiene
el universo de habitantes de la población mundial tiene miedo, tiene incertidumbre, hay un efecto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, VUCA en inglés, como para que las emociones se manifiesten apropiadamente. O sea, es decir, hay un combo de emociones que acompaña este momento, por más que le pongamos el empuje y las ganas de ir adelante y de meterle pata, como decimos los argentinos, ¿no? Entonces, una primera consideración que te invito a pensar es cómo manejamos esta situación desde el punto de vista emocional, porque nosotros somos, en definitiva, seres emocionales viviendo una experiencia humana. Quiere decir que todo lo que hacemos está atravesado por una emoción. La emoción puede ser positiva o puede ser una emoción no contributiva. En realidad las emociones son neutras, no son ni positivas ni negativas. Depende del tono que nosotros le ponemos a la interpretación de lo que estamos viviendo, es lo que definimos como positivo o negativo. Y en este momento notaremos, por ejemplo, en nosotros mismos, en muchos momentos, tal vez en nuestros equipos, que hay mucha gente que está desorientada, que no sabe qué hacer, que no sabe si va a tener trabajo el mes que viene, que está muy perdida respecto a qué va a hacer de acá para adelante. Y eso es todo un desafío cuando lideramos equipos y sobre todo cuando queremos mantener la productividad. Y acá aparece algo muy interesante, que es el concepto de resiliencia, que probablemente lo han escuchado, lo conocen, probablemente muchos de ustedes han vivido situaciones difíciles en su vida, de esas situaciones donde decías, de esta no salgo, ¿sí? A mí me pasó varias veces, la última fue en el 2012, que tuve un coma de un mes por mis riñones, por el estrés de la compañía que estaba dirigiendo. Yo tenía mi propia compañía de relaciones públicas, que la tuve durante 20 años, y a raíz del estrés, de estar trabajando muchísima cantidad de horas de lunes a domingo, unas 14 horas por día, con ese estrés sostenido en el tiempo, termina en lo que se conoce como el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, donde literalmente ya no tenés más posibilidades de reacción sobre las cosas, y ahí terminé en coma. Y esa fue una situación muy desafiante para mí. Te la cuento simplemente a modo ilustrativo. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá esta mañana hemos pasado por ese tipo de situaciones humanas, donde ya, como dice la frase de Viktor Frankl, no podemos cambiar la situación, pero tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl, para los que no lo conocen, es un gran psicólogo, psiquiatra, que estuvo en los campos de concentración, estuvo preso en los campos de concentración, y tiene un libro maravilloso que si te gusta leer te invito a hacerlo, tal vez ya lo conozcas, se llama El hombre en busca de sentido. Y en ese libro, Viktor Frankl narra cómo era el momento cuando todas las mañanas levantaban a todo el pabellón de gente que estaba lista para ir a la cámara de gas y elegían a algunos para ir a la cámara de gas y no los volvían a ver. Imagínense la crudeza de ese momento para afrontar esa situación. Y ahí fue Viktor Frankl donde empezó a desarrollar un modelo de psicoterapia que se llama la logoterapia, donde él empezó a estudiar qué tenían en común las personas que se iban salvando de alguna manera. Cuáles eran los componentes de resiliencia, que es esta habilidad enorme de superar grandes desafíos que tenemos los seres humanos, que se activa solo cuando el gran desafío se presenta. Es decir, que la resiliencia se puede entrenar, se puede preparar, podemos ir trabajando nosotros mismos en nuestro autoliderazgo, pero recién ahí, cuando se presenta el estímulo, digamos, en mi caso fue el coma, pero puede ser cualquier otra situación límite en nuestra vida, ahí se activa la resiliencia. Y ahí aparece el gran aprendizaje, que es esta oportunidad de transformarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo tengo en pantalla acá a Janina, a Guillermo, a Pablo Chávez. ¿Cómo vamos, Pablo? Que te estoy viendo con cámara. ¿Vamos bien? Vamos muy Excelente. bien, excelente. Muy Bueno, muchas, claro, bueno, gracias, Pablo. muy Ahí vamos a amigable el tono de voz. bueno, muchas gracias. Ahí vamos a continuar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos en estos momentos? Recuerden que este es un momento VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y probablemente vamos a seguir con estas condiciones durante mucho tiempo más. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Hay una herramienta que te sugiero que veas, que es resignificar la realidad, darle
un nuevo significado a la realidad. Cómo interpretarla, cómo mirarla, no mirarla linealmente, porque una de las características que tiene en estos momentos es la de la ambigüedad. Entonces, todo lo que hasta ayer era de una manera, hoy es completamente diferente. Ustedes que trabajan en finanzas todo el tiempo o en inversiones, lo saben permanentemente. Todos los días cambian las condiciones de los mercados, más en momentos de volatilidad como este. Entonces, al resignificar la realidad significa ni más ni menos que darle la vuelta y darle un nuevo significado. ¿Y cómo lo puedo captar desde ese nuevo significado que sea más contributivo para mí, para mi entorno directo, mi metro cuadrado sobre el que tengo influencia? No puedo cambiar el coronavirus, no puedo cambiar cómo se están comportando los mercados, pero sí puedo cambiar mi entorno directo. Yo le llamo mi metro cuadrado, ¿no? Sobre el que yo tengo directamente influencia. Entonces, puedo mejorar la relación con las personas con las que convivo, dialogar más con mis hijos si lo tuviera, puedo convivir mejor conmigo mismo si vivo solo o sola. Entonces puedo crear una nueva realidad a partir de resignificarla. ¿Cuál es el resultado de esto? Que te va a traer más tranquilidad, más equilibrio, y que de alguna manera nos vamos a poder conectar con un espíritu de aprendizaje, que es sobre todo lo que en este momento podemos buscar. Siempre se habla de, bueno, ¿qué vamos a aprender en la pandemia y en la pospandemia también? Y hay un estudio muy interesante que leí, lamentablemente no recuerdo la fuente, pero lo leí hace un par de meses, de un psicólogo norteamericano, perdón, un psicólogo español, que estudió 3 hechos muy traumáticos de las últimas décadas, como fueron un terremoto en Chile en el 2010, las Torres Gemelas y el ataque en Atocha, el atentado en Atocha, en España. Y estudiaron específicamente cuál era el porcentaje de gente que se transformaba pese a haber atravesado esa situación versus el que no se transformaba. Y llegaron a la conclusión que aproximadamente un 55% de las personas reconoció sentirse transformada al pasar por ese trauma que tuvieron que vivir, y el resto de las personas no. Seguían arrastrando el trauma y reviviéndolo una y otra vez, lo que se llama el estrés postraumático. De hecho, era un estudio sobre el estrés postraumático. Y desde ese lugar yo te invito a usar esta herramienta de resignificar la realidad. En un momento vamos a ver cómo, para que la puedas aplicar no solamente en tu vida cotidiana, sino también que la puedas trasladar a tu núcleo directo, a tu equipo de trabajo, tu familia, tu gente, tus amigos, y sobre todo a vos mismo, para poder mantenerte más entusiasmado, con pilas, tener una visión optimista, realista de las situaciones. ¿Sí? No estoy hablando de ser optimista en forma total, porque hay situaciones que nos pueden desconcertar, pero sí ser un optimista realista, que es como plantar las bases de la realidad de lo que está pasando y pese a eso, poner como una cuota de esperanza, de fe y también de una mentalidad en mi subconsciente, que es el que domina la parte de las emociones y las sensaciones, más positiva, ¿no? Como decir, bueno, vamos a darle la parte buena a esta situación. Porque no tenemos muchas veces injerencia sobre cambiar los hechos de base. Entonces, ¿qué estoy observando en este momento en el liderazgo remoto? ¿Cuáles son los mejores líderes que estoy viendo y cómo están actuando? Por un lado, están actuando frente a sus equipos, junto a sus equipos, con el factor de cercanía. Lo primero en estos momentos de desconcierto es la cercanía. Saber que estoy cerca de cada uno de los colaboradores. No hace falta que te conviertas en el psicólogo o psicóloga de tus colaboradores o de tu equipo, pero sí el saber que estás presente con los detalles. Una técnica muy sencilla es, por ejemplo, en esta época de sobreabundancia de reuniones virtuales, empezar con una técnica que tenemos en el mundo del coaching. Yo la practico en el coaching ejecutivo, yo trabajo con CEOs, con alta gerencia, con directivos en distintos países y con equipos, y la practico siempre. La técnica del check-in es cómo llego a la reunión, porque muchas veces la gente llegó con el cuerpo, ¿sí? Físicamente están presentes, pero yo necesito que, como líder, que traigan también su alma, su espíritu, para poder hacer los aportes contributivos que necesitamos en el día a día, ¿sí? Entonces el check-in es simplemente tomar unos 3, 4 minutos para que cada uno dé cómo está ese día y puede comentar algo de cómo está en relación con el trabajo o cómo está en forma personal. Estos son momentos que las personas están pasando por momentos muy difíciles y necesitamos tener registro de eso, tenerlo más cerca.
¿sí? Humanizar el vínculo. Les voy a contar una anécdota. Estaba trabajando hace un mes y medio con un CEO de una empresa y él tiene una mano derecha a la que continuamente le está exigiendo resultados, ¿sí? Y un día esta persona le cuenta que su esposa estaba atravesando la situación del coronavirus, estaban trabajando en formato de distancia. Y el CEO se da cuenta por primera vez que durante toda la pandemia no le había preguntado jamás a su mano derecha cómo estaba y cómo se sentía frente a esta situación. Fíjense que esto pasa cotidianamente, ¿no? En el fragor de los resultados, del apuro, de la velocidad, de la vertiginosidad con la que se van dando los acontecimientos, perdemos el registro humano. Esto es algo que te recomiendo que lo vayamos recuperando. El segundo punto es integridad personal y profesional. Las personas necesitan ver coherencia en los líderes, coherencia entre lo que dice, pero también en lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Cuando todo eso está en concordancia, se ve una transparencia, una integridad que nadie puede poner en dudas. Ahora, es diferente cuando decimos una cosa, pero el líder hace algo completamente diferente. Hoy, todos los reflectores están puestos sobre los líderes, porque hay muchas personas desconcertadas que no saben para dónde ir, entonces la responsabilidad del líder está muy expuesta. El tercer punto es impulsar una nueva cultura que impacte en el trabajo en equipo. ¿Por qué una nueva cultura? Porque estamos cambiando de formas, de procedimientos. Sigrid hablaba al comienzo de los nuevos formatos del trabajo. Va a haber formatos híbridos, va a haber formatos donde la gente va a elegir si quiere ir o no ir a la oficina. Ayer estaba trabajando con una compañía de aquí de Argentina, donde están justamente en ese momento, dándole la elección a cada colaborador a su tiempo, en esa maduración emocional, de que elija si va a volver a la oficina, si lo va a hacer paulatinamente, si quiere que se haga un sistema de turnos, para que algunos vayan unos días, otros días cruzados, como para no juntarse todos en el lugar, por más que tienen una planta enorme y todas las condiciones de seguridad dadas desde el punto de vista sanitario. Pero acá estamos hablando de la seguridad psicológica que necesita tener cada uno de nuestros colaboradores para poder ser más efectivos en movernos hacia adelante. Lo cuarto es la responsabilidad individual y colectiva. Y aquí es muy importante el rol del líder de no asumir inmolarse, digamos, en nombre de la causa de todo lo que el resto no sabe hacer. Es lícito decir no sé. Ayer estaba escribiendo un artículo, yo escribo en el diario El Cronista todas las semanas, los lunes o martes pueden leer mis columnas, y escribo en otros 20 medios de Iberoamérica, y escribía una nota justamente sobre esto, de que es válido decir no sé, porque en este momento el líder no tiene todas las respuestas. El equipo probablemente le pida al líder todas las respuestas, pero está muy bien mostrar ese aspecto de vulnerabilidad que además te va a empoderar, te va a hacer más fuerte, te va a poner en igualdad de condiciones que cualquier ser humano, y en definitiva eso es lo que sos. Entonces, la responsabilidad es del líder, no necesariamente teniendo todas las respuestas, y también fomentar mucho la responsabilidad colectiva de cada uno de los miembros del equipo. Es decir, crear este sentido de responsabilidad, este sentido de compromiso, a partir de acciones, ahora vamos a ver en algún momento algunas, porque necesitamos generar eso muchas veces a distancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver en un minuto. Y por supuesto, el quinto punto es asegurar la sostenibilidad del negocio. De eso vivimos todos y es un punto muy, muy relevante para garantizar de alguna manera la continuidad de las operaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a todos los que estoy viendo. Les quiero contar brevemente esto, cuál es la mentalidad emergente en este momento versus un mindset que podríamos denominar obsoleto. Antes, hace un tiempo, hablábamos de crisis management, que iba a haber situaciones de crisis que podían afectar mi negocio, la operación de mis actividades. Bueno, estamos pasando a una mentalidad emergente donde vamos a vivir de crisis en crisis todo el tiempo. No lo estoy hablando solamente en un contexto país de Argentina, sino que en nuestras actividades todo el tiempo vamos a estar teniendo pequeñas crisis. Probablemente no todas van a ser de la misma magnitud, pero necesitamos entrenarnos a tener esta flexibilidad cognitiva para poder mover nuestra mente en un sentido que nos permita acoplarnos mejor a esos cambios que inevitablemente van a suceder y a esos problemas, crisis, que se van a ir suscitando día tras día.
Es decir, no vamos a tener crisis esporádicas, sino que vamos a tener crisis casi permanentemente. Esto cambia completamente el mapa y el panorama, ¿no? Parece que no es una muy buena noticia, pero nos podría traer un muy buen entrenamiento desde nuestras capacidades y competencias. El liderazgo vertical, el del típico jefe dando órdenes, está dando lugar a un liderazgo más horizontal, más cercano a las personas. Las organizaciones que mejor están funcionando en este momento, según yo veo, son las que están manteniendo este liderazgo horizontal, donde acompañamos codo a codo a nuestros colaboradores para incentivarlos a ir por los objetivos que tenemos que lograr. Antes hablábamos de gestión del cambio, ahora estamos hablando en este nuevo mindset de cambios ágiles y dinámicos. Quiere decir que las organizaciones se van a tener que moldear, adaptar y transformar mediante la combinación de una serie de factores que traigan el resultado que buscamos para la organización. Esto puede ser muy bueno desde el punto de vista de organizaciones que quieren transformarse. De hecho, muchas, por ejemplo, en lo tecnológico ya lo han hecho, pero la innovación no es solamente tecnológica y no es solamente, por ejemplo, en procesos. De hecho, la innovación emocional, yo escribí un modelo sobre eso, hay un libro que he publicado sobre este tema de la innovación emocional, que lo escribí hace como 6 años. Cómo, si ponemos sobre la mesa qué le pasa a nuestra empresa, qué le pasa a nuestros colaboradores, podemos empezar a construir una cultura más fuerte y más ligada al aspecto de la innovación que hoy necesitamos para darle la continuidad a nuestros negocios. También pasamos de un modelo de conducción jerárquica a trabajar un modelo que cruce muy transversalmente todos los aspectos que tienen que ver con la inclusión y también crear marcos de seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica, para los que no conocen este concepto, es todo lo que nosotros proponemos como contrato de trabajo a nuestros colaboradores, o la organización tiene de alguna manera modelos de contratación para crear entornos de seguridad alrededor de las personas. La seguridad no es solamente lo que la persona cobra a fin de mes, sino también las condiciones de trabajo, la flexibilidad, el sentirse escuchado, el sentirse apoyado por su líder. Eso se va más para el lado del salario emocional, que también es otra herramienta esencial. Entonces tenemos por un lado la seguridad psicológica y por otro el salario emocional, todo lo que no es retributivo en dinero, ¿sí? Y pasamos de un modelo de un líder que tiene respuestas para todo y todo el mundo lo mira para saber para dónde vamos, a que todo el equipo tenga una mente de aprendizaje. Es decir, que vamos a estar más ágiles desde esa perspectiva. Me parece que este es un componente muy interesante para trabajar todo lo que es liderazgo colaborativo, aprendizaje colaborativo, donde se da un resultado mucho más virtuoso. Te quiero contar brevemente 3 estilos de liderazgo que yo estoy viendo surgir en este momento de la pandemia, ya diríamos casi en la nueva normalidad. Desde mi perspectiva, esta es como la nueva normalidad que estamos viviendo. Por un lado es el aprendizaje que nos trae el liderazgo colaborativo, donde el líder está a la par de las personas, trabaja muy uno a uno con cada uno de los colaboradores, logra un profundo involucramiento con cada persona del equipo, y por supuesto esto en las organizaciones más grandes va en cascada hacia todos los niveles de la organización. El liderazgo consciente, que es un liderazgo más basado en principios filosóficos, te diría en principios hasta en algunas organizaciones espirituales, no religiosos, pero sí como creer en algunos valores que son muy importantes para la organización, y el liderazgo consciente también trae un poco de ese espíritu, de ese alma que tienen todas las organizaciones, y el liderazgo exponencial, que probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. Es algo que se está desarrollando hace varios años en Singularity, que es una universidad que está en los terrenos de la NASA en los Estados Unidos, y que están desarrollando modelos de liderazgo completamente diferentes. En particular, el liderazgo exponencial es un líder muy bueno para estos momentos, porque además de fomentar el desarrollo del liderazgo de los equipos, lo que está haciendo permanentemente es multiplicar resultados. Y tiene una característica: en general son personas multipotenciales, es decir, que hacen varias cosas muy, muy bien, con mucha excelencia, y también tienen la habilidad de poder ver al equipo de colaboradores transversalmente y conectar con cada uno. Es un líder por naturaleza nómada o nómade, se puede mover de un lugar a otro, puede liderar a distancia
sin problemas, y por eso es un líder que hoy es muy buscado en las organizaciones, este líder que se llama exponencial. Para continuar, te quiero mostrar cómo vamos. Acá la veo a Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Buen día. ¿Todo bien? ¿Vamos Buen bien? día. Sí, muy claro todo, la verdad que excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con esto que te quiero presentar, que está basado en un informe de Deloitte. Justamente creo que Giselle trabajás en Deloitte, ¿verdad? Justo, sí. Sí, justo Giselle de Deloitte. No está preparado, quiero que No, lo no, vean. no. Esto es un informe sobre algunas, digamos, cómo podemos afrontar el liderazgo remoto y qué cosas podemos hacer para nuestros colaboradores para generar un bienestar y que eso, a su vez, vuelva en forma de resultados, y responsabilidad, compromiso, y también la parte de relacional, que no se pierda, porque lo que he visto en muchas empresas es que se está perdiendo algo de la cultura que habían creado. ¿Por qué se está perdiendo? Por la falta de contacto físico. Necesitamos tener herramientas para poder vencer esa barrera. Vamos a ver algunas de estas dimensiones de los desafíos. Un desafío de las distracciones. La gente tiene muchas distracciones cotidianas, está con su familia, está en entornos físicos como su departamento, que por ahí no está preparado para tener un escritorio, un lugar de trabajo. La falta del espacio de trabajo, justamente. Inestabilidad tecnológica, creo que todos lo estamos viviendo en este momento. A veces nos conectamos con personas que no tienen la mínima conectividad que se necesita. La gente siente que está trabajando sin horarios en este momento. Ahora vamos a ver algunas posibles soluciones a esto, o que están trabajando sin límite. Las estadísticas indican que en promedio estamos trabajando 2 horas más por día, ¿sí? 2 horas más por día. Entonces imagínense que en la percepción del colaborador, del trabajador, esto es un montón, ¿sí? Tenemos que encontrarle una vuelta a esas cosas. Por otro lado, puede aparecer la falta de compromiso. Mucha gente se lo ha tomado como que están de vacaciones en la casa. Es decir, que el rigor profesional, les diría que sobre todo en el primer tiempo de la pandemia, ahora ya la gente está un poco más alineada, ya hemos aprendido también a liderar a través de la pandemia. Rasgos de informalidad en muchas personas, les parece que no tienen que tener el mismo nivel de responsabilidad trabajando a distancia que trabajando físicamente en la oficina. Y recuerden ustedes que el trabajo en oficina, vernos con los compañeros, era una válvula de escape para muchas personas. Querían estar fuera de la oficina, escapar por ahí de su familia, escapar de su marco que tal vez no era tan grato, y a su vez muchos tienen a sus amigos en la oficina. Entonces, esto es un aspecto emocional y es un aspecto de la dinámica interna de la persona que no podemos desconocer como líderes. Obviamente, y creo que a todos nos pasa, a los que estamos acá, nuestros colaboradores y demás, que se mezcla la vida privada con lo profesional prácticamente todos los días. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso, y lo que te hablaba recién de la falta de socialización. Para movernos de este panorama, que es un poco complejo, les propongo que nos pongamos en la mente optimista, realista, y vamos a ver algunas soluciones. La primera es ver qué podemos hacer nosotros como líderes para gestionar las distracciones. Bueno, ahí podemos, por ejemplo, enseñar, capacitar, entrenar, proveer herramientas tecnológicas o no de sistemas de organización. Hay sistemas que son tecnológicos, otros que no, que pueden ayudar a las personas a que se organicen mejor. Y acá un apartado muy breve sobre el tema de los resultados. Cuando nosotros pedimos resultados a nuestro equipo en el formato virtual, les diría que por el momento no es posible pedir los mismos resultados presenciales al equipo virtual hasta que los equipos virtuales estén lo suficientemente sólidos y fuertes y emocionalmente estables. Probablemente los resultados van a tardar un poco más en llegar. Yo sé que desde el punto de vista del empresariado siempre se nos piden resultados más rápidos, pero tenemos que ir a otro tiempo, porque esto implica un tiempo madurativo emocional de cada uno de los colaboradores, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos con la falta de compromiso. Bueno, cosas que han hecho algunas empresas y que les funcionan: normas claras, han dictado protocolos, normas, han puesto plazos a las personas para analizar su rendimiento. Yo trabajo, de hecho, con una cadena inmobiliaria muy grande, y este sector de esa empresa con el que trabajo, es la oficina que más vende en Argentina,
han vendido durante la pandemia la misma cantidad de propiedades que tenían previstas sin pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando muy fuertemente con todas estas herramientas, con sus equipos, que es mucha cantidad de gente, pero además poniendo plazos por objetivos, de alguna manera ayudando a las personas a conseguir esos resultados y por supuesto aplicando estrategias innovadoras, moviéndose de los terrenos conocidos en los que ellos transitaban permanentemente. Y reuniones de feedback mutuo. ¿Por qué pongo mutuo? Porque en general como líderes a veces podés estar acostumbrado a dar feedback vos a tus colaboradores. Recuerden que feedback no tiene nada que ver con una crítica, el feedback es una herramienta de mejora y a lo que apunta es a la mejora continua. Y el feedback, en este caso yo les recomendaría en contexto pandemia y para después también, que sea mutuo, pedirle a los colaboradores que te den feedback sobre tu rol de liderazgo. Esto para muchos líderes puede ser medio peligroso, entre comillas, o lo pueden tomar no tan bien, pero sí entender que necesitan ese feedback de ida y vuelta a los colaboradores para que se genere ese sentido de pertenencia y de responsabilidad y de cumplimiento que nosotros le vamos a exigir. Vamos a ver esto de los rasgos de informalidad. Yo te diría que esto se puede trabajar muy bien en base a retos o a metas específicas en plazos razonables para que se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, al ir alineando, incluso algunas empresas con las que trabajo han puesto a aquellos que tienen tendencia a ser más informales a trabajar juntos con los que son muy, muy formales, y ahí se ha dado un proceso virtuoso de transferencia de esto que se llamaba el aprendizaje colaborativo. Quizá les pueda servir esta herramienta también para poder trabajarla. Con respecto a la vida privada y profesional, ya hay muchas empresas que están trabajando en eso, quizás ustedes sean algunas de ellas, que se trabajan en herramientas para el balance. Esto de disponer de pronto de proponerle literatura o proponerle media hora de mindfulness o de yoga por día a los colaboradores en el formato virtual, ayuda realmente, ayuda. O darle entrenamiento en habilidades blandas. Yo siento que hay un auge de las habilidades blandas en este momento, lo veo por mi trabajo, todo el tiempo me están llamando para poder asistirlos en cómo empezar a entrenar a los equipos en habilidades blandas. Todo lo que tiene que ver con la empatía, la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, la flexibilidad cognitiva, de qué manera nosotros logramos que gente que de pronto tiene el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio más racional, lo pueden conectar más con el hemisferio más blando, ¿sí? Eso te recomendaría porque va a ayudar muchísimo al balance laboral que nosotros necesitamos en tiempos de virtualidad. Y que es un tiempo, como decía Sigrid al comienzo, que ha llegado para quedarse. ¿Qué hacemos con la falta de espacio físico? Bueno, buscar opciones, tanto con horarios, con tareas, con flujos. Por ahí a veces no podemos equiparle la casa a nuestro colaborador. Tengo algunos clientes que sí que de pronto le han enviado sillones para que estén más cómodos los colaboradores, o le están pagando un 60 o 70% de la conexión de internet que ellos tengan, o les han dado la diferencia del plan para que mejoren la velocidad de su internet, o les han mandado desde su oficina una caja con todos los elementos básicos que cada colaborador necesitaba para montar su pequeña oficina en su casa. Pero también esto tiene que ver con los horarios, con las tareas y con los flujos. No necesariamente todos los colaboradores van a poder cumplir el mismo horario que tenían en términos presenciales, porque ahora muchos tienen a los hijos estudiando en la casa, tienen que acompañarlos en las tareas, tienen que preparar la comida, tienen que hacer las compras, limpiar la casa. Es decir, que tenemos una mezcla de situaciones que son altamente desestabilizantes desde el punto de vista emocional para aquel que no estaba acostumbrado. Probablemente hoy ya está más aceptada esa situación, pero ahí conozco colaboradores de empresa que están sentados en una mesa compartiendo el trabajo. Están los chicos por un lado, su esposa por el otro y este líder por el otro haciendo su trabajo, porque no tienen tal vez una casa muy, muy amplia o un departamento enorme para poder tener los espacios adecuados. Con respecto a la inestabilidad tecnológica, no solamente es equipar y darle conectividad, como te decía recién, sino que muchas empresas han habilitado o contratado un soporte externo. Es decir, que ellos tienen un lugar a donde llamar cuando tengan cualquier problema técnico. Esto es algo que a veces en el formato presencial lo teníamos de nuestro departamento de sistemas, ahora también lo podemos tener remoto, ¿sí?
Hoy hay herramientas donde los técnicos se pueden conectar y te solucionan todo en forma remota, eso es buenísimo para poder resolver problemas y también que la gente se sienta contenida. Te voy a contar un aspecto muy básico, que la mayoría de la gente que trabaja en la casa no tenía impresoras. Y esto lo he visto en muchísimas organizaciones grandes. O sea, el trabajador en su casa no tenía una impresora y muchas empresas han equipado con impresoras, por ejemplo, si necesitaban utilizarlas para algo, a muchos trabajadores. El tema del estrés y horarios límites, es necesario poner límites y de hecho es importante que el colaborador tenga un horario de inicio y de final de las tareas. Y eso tiene que ser fomentado desde el líder. El líder es la persona que necesita de alguna manera hacer cierto esto. Por ejemplo, no vamos a enviar correos electrónicos de trabajo después de tal hora. O si vamos a enviar un mail urgente, te voy a consultar antes por WhatsApp. Te puedo enviar un mail urgente que puedas ver, avísame y en ese horario te lo voy a enviar. Entonces, de alguna manera estamos ayudando a este equilibrio para poner límites. Porque si no, creo que a todos nos pasa que estamos trabajando muchísima más cantidad de horas. Y con la falta de socialización, te recomiendo que creen rituales. Los rituales son esas pequeñas cosas que hacemos en equipo que nos permiten mantenernos más cerca del otro. Por ejemplo, ese ritual de empezar a la mañana con una reunión de briefing muy breve, donde todos venimos con nuestra taza de café y mostramos la taza de café y brindamos simbólicamente con la taza de café. Es tan sencillo que parece hasta ridículo, te diría, en algún contexto presencial, te diría que hoy adquiere un valor muy importante, el valor de los rituales, el valor de la felicitación, el valor de estar presente en la comunicación. Ahora lo vamos a ver. Entonces, recordá que los hemisferios, hemisferio izquierdo más racional, hemisferio blando, también necesitamos desarrollarlo y conectarlos. Generalmente las personas que vienen de disciplinas maduras tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo. Estas son grandes generalizaciones, pero es muy importante en este momento tender puentes, movernos de un hemisferio a otro para poder entender la realidad del otro, lo que se llama ni más ni menos que la empatía. Ponerme en los zapatos del otro, y más que ponerme en los zapatos es sentir como el otro está sintiendo en este momento. Vamos a ver 8 pasos para una mayor productividad, los voy a mencionar rápidamente, después les voy a hacer llegar algo de este material para que lo puedan circular entre todos los presentes. Por un lado, un liderazgo enfocado en las personas, es decir, las personas en el centro de todas nuestras estrategias, sin descuidar, por supuesto, los resultados, pero esta es una etapa donde las personas necesitan ocupar un eje central de nuestra organización. Hay mucha volatilidad en el mercado laboral en este momento, no solamente por despidos, sino por gente que se está yendo de las organizaciones. He tenido empresas donde el 10% de la gente se ha ido en un lapso de 2 meses. ¿Por qué? Porque no aguantan la presión que los líderes le ponían en el formato virtual porque estaban tratando de actuar como si fueran épocas regulares, digamos. O porque obviamente la cabeza de la empresa seguía exigiendo esos mismos resultados que a todas luces no era posible conseguir, o por lo menos no en el plazo que estaba establecido. Segundo, muy importante, conectar con el propósito y con la visión. Esto es algo que a veces lo dejamos de lado. Si no sabemos para dónde vamos, es difícil. Ahora estoy entrenando a los equipos, a los líderes de los equipos, a los dueños de las empresas, en cómo entrar en esta nueva normalidad y cómo comunicar a la gente cuál es el propósito en esta nueva normalidad. Entonces, es muy importante mantener vivo el propósito y la visión de cada uno de los equipos. La tecnología indispensable como el agua, esto es fundamental, para poder sostener a los equipos actualizados, comprometidos, conectados y productivos, que es lo que necesitamos. La habilidad para delegar muy desarrollada, no solamente dar órdenes, y no a la pandemia del micromanagement, que este es un mal que sobre todo en Iberoamérica lo estamos viendo permanentemente, al menos en todos los países donde trabajo, el micromanagement está a full. Es decir, el jefe picaceso, como le llamamos habitualmente, está todo el tiempo. Realmente este no es el momento. Este es el momento de delegar, de abrir equipos por ahí un poquito más pequeños, no equipos tan grandes, o subdividir los equipos, dándoles responsabilidades muy específicas, confiar en el equipo, soltar un poco el control para permitirles que se desplieguen un poco más, y yo te aseguro que en la mayoría de los casos te vas a llevar sorpresas muy, muy gratas respecto a su desempeño.
Súper comunicación, y acá te hablaría como especialista en comunicación que soy. Empecé trabajando a los 8 años en la radio de mi pueblo, así que imagínate que ya llevo 50 años trabajando relacionado con temas de comunicación. La supercomunicación te diría que es como la sobrecomunicación. En este momento necesito comunicarme mucho con mis colaboradores, lo cual no significa estar haciendo todo el tiempo reuniones, ¿sí? Las reuniones cortas, efectivas, conversaciones difíciles uno a uno, en videollamadas, pero sí es muy importante tener muy aceitados los canales de ida y vuelta de comunicación. Por ejemplo, estoy delegando algo y voy a acordar con esa persona de qué manera voy a supervisar lo que esa persona está haciendo. Es decir, que junto con esa persona voy a establecer el mecanismo de tracking, digamos, cómo voy a estar dándole seguimiento a esa persona. Entonces, acordate que la comunicación es fundamental. Si te faltan habilidades, te recomiendo que empieces por ahí porque son transversales al éxito de tu gestión como líder en este momento. Reuniones breves, lo que te hablaba recién. Yo recomiendo siempre una reunión de briefing al comienzo del día, algo muy, muy corto, por ahí 10 minutos, 15 minutos con todo el equipo. Se dan las responsabilidades, cada uno trabaja y nos volvemos a conectar tal vez al mediodía para dar un seguimiento y después al final del día para hacer el cierre del día y plantar los objetivos para el día siguiente. Pero, por ejemplo, he visto líderes que están tipo gran hermano con toda la cámara encendida y si alguno apaga la cámara por algún motivo en particular, hasta el líder se enoja. Ese es como el jefe, ¿no? El jefe tradicional. Te diría que ese modelo ya está, lo tenemos que dejar pasar. Pensemos que las personas están hoy con múltiples compromisos que no son solo laborales, porque tienen mezclada la vida personal con lo profesional. Y también este aspecto es muy importante, revalorizar el aprendizaje empírico. Es decir, que aprendemos algo en equipo e inmediatamente lo llevamos a la práctica. De hecho, en LinkedIn, donde fui LinkedIn Top Voice el año pasado, donde nos eligen a cierta cantidad de personas, fuimos 16 de América Latina, de Argentina fuimos solamente 4, entre los 95 millones de perfiles de LinkedIn, fui una de esas personas, y ahí estoy recibiendo permanentemente encuestas de LinkedIn y estudios que ellos hacen sobre la evolución de los perfiles laborales y las búsquedas laborales que se van haciendo, y hoy aparece, por ejemplo, muy claramente marcado que la condición técnica de una persona, lo que estudió una persona, es simplemente el 50% de lo que se está buscando. Se buscan otros 50% de habilidades blandas. Y además se busca que lo que la persona aprendió lo aplique inmediatamente y tenga experiencia concreta para solucionar problemas. De esto se trata el gran desafío de este momento. Entonces, en todo este contexto, el que sobrevive no es necesariamente el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio, decía Darwin, ¿no? Entonces, pensemos cómo podemos trabajar nuestro coeficiente de adaptabilidad frente a esta situación. El coeficiente intelectual está muy bien, después, hace unos 20 años se empezó a hablar de la inteligencia emocional, el coeficiente emocional también, pero el coeficiente de adaptabilidad es el que nos va a traer mejores resultados en este momento. Te voy a presentar ahora muy rápidamente 7 ideas para poner en práctica este liderazgo virtual. El primero es la conciencia de equipos, buscar consensos, anticiparte a las situaciones, detectar qué colaboradores están bien o no tan bien en un día y saber a quién le vas a poder pedir más y a quién es menos en cada uno de los días. En algunas organizaciones les propongo que al comienzo del check-in, en esas reuniones de briefing del día, hagan como un semáforo, ¿no? Bueno, quién está en verde, quién está en amarillo, quién está en rojo. A los que están en rojo ya sabemos que por algún motivo en particular que quieran o no compartir conmigo, voy a tener que tratarlos con más cuidado en ese día. Lo segundo es una actitud de contribución positiva, fomentada y basada en la energía y en el entusiasmo. Es muy importante que el líder mantenga como un nivel de neutralidad emocional y desde ahí para arriba la motivación, el entusiasmo, la energía, pese a las situaciones desafiantes, porque como te dije al comienzo, todos los reflectores están puestos sobre vos en este momento. Es todo un trabajo interno, por supuesto. Creo que a todos a veces nos cuesta estar en ese lugar, pero sí es muy importante saber que tenemos todo un equipo que nos va a estar observando y desde ese lugar podríamos liderar con mayor asertividad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, ahí estoy viendo el perro de Sebas, hermoso perro, amo los perros. Hernán, ¿cómo vamos?
Martín Gauto, vamos bien, excelente. Vamos al siguiente punto, equilibrio para gestionar, es decir, tenemos que considerar el componente emocional. Creo que ya quedó claro en la charla que di que tenemos que prestar muchísima atención a las emociones de nuestros colaboradores. Te repito, no vamos a ser los psicólogos de nuestros colaboradores, pero sí vamos a gestionar lo mejor posible la emocionalidad de nuestro equipo. ¿Sí? Eso es fundamental. El otro paso, la agilidad para accionar, es decir, todo el tiempo estar proponiendo desafíos para que la gente se vaya moviendo hacia adelante, hacia adelante. Les cuento una anécdota. Ayer estaba trabajando con una empresa que es una cadena de frigoríficos y el CEO me decía, mira, está toda la gente hablándome de hace 6 meses atrás, no la pandemia, lo que me pasó cuando empezó la pandemia y demás. Entonces necesitamos cambiar ese switch al día de hoy y cómo nos movemos desde hoy hacia adelante. Entonces, una responsabilidad nuestra como líderes y como ejecutivos es movernos desde el punto de vista de la agilidad para accionar de acá hacia adelante, crear escenarios de futuro. Por ahí medio inciertos, digamos, porque no sabemos cómo van a resultar, pero estimular que la gente pueda visualizarse en ese futuro. Ahí te voy a contar algo más. Un aspecto estratégico es el de la seguridad psicológica que te hablaba al comienzo. Si yo puedo decir, por ejemplo, por el momento la empresa no va a producir más despidos, por ejemplo, eso ya es crear un marco psicológico, ¿sí? Por supuesto que hay empresas que la están pasando horrible en este momento, soy totalmente consciente de eso, pero si estás trabajando en una actividad que todavía se está sosteniendo, bueno, podemos ir creando marcos de seguridad psicológica y las áreas de gestión del talento, de recursos humanos, son las apropiadas para que lleven adelante esto. Te quiero aclarar que no todos los profesionales de recursos humanos están entrenados para esto, porque por ahí se le han dado otro tipo de competencias dentro del trabajo, pero vale la pena intentarlo y trabajar con agilidad. Co-crear una nueva cultura, necesariamente estamos construyendo nuevas culturas empresariales en todos los equipos, y esto es algo que no nace solamente de la cabeza de la organización o de vos como líder, sino que es algo que co-construimos entre todos. Por supuesto que la cultura va a llevar años asentarla, pero sí sabemos que se ha de alguna manera disminuido o derrumbado, en muchos casos, la cultura presencial que se tenía al formato virtual. Yo he visto muchas empresas que en este momento están teniendo una crisis con los colaboradores por una falta de cultura, porque la cultura estaba muy basada en lo presencial, ¿sí? En el contacto directo. Entonces, tenemos que reformular los temas de cultura en las empresas. Ya te hablé de la comunicación, te hablé de la necesidad de efectividad al establecer tu comunicación, asertividad, feedback y feed forward, que va a ser una herramienta que te va a funcionar muy bien para dar feedback hacia el futuro. Es decir, de acá a un futuro yo veo esto así, yo quisiera que asumas tales desafíos ahora porque a futuro esto es tal cosa. Y es un momento muy importante, no quiero olvidarme de decirte esto, para que las personas también empiecen a capitalizar todo lo que están aprendiendo desde el punto de vista profesional a través de la pandemia, como consecuencia de la pandemia. Hay que anclar esos conceptos. ¿De qué aprendí? Aprendí de resiliencia, aprendí a comunicarme mejor, aprendí a presentar mis ideas en un reporte que tuve que presentar en forma online, aprendí a ser más productivo en mi día, equilibrar mi vida personal y profesional. Es muy importante que la gente verbalice y queden esto que en las empresas llamamos a veces lecciones aprendidas en algún lugar, para que la gente se dé cuenta de todo lo que está evolucionando, pese a que le parece que no, pero están evolucionando a través de la pandemia, ¿sí? Y el último punto es trabajar en la resiliencia que todos los colaboradores tenemos. Hay que revisar el mapa mental de cada uno, crear una red de contención. El mapa mental es la forma en la que yo me represento el mundo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me digo inconscientemente, no puedo hacer esto, bueno, probablemente mi mente no me va a dar la energía para poder hacerlo. Entonces, este es un momento para que como líder también detectes el mapa mental de cada uno de tus colaboradores. Habrá mapas que son más contributivos para este momento, mapas que son menos contributivos, por eso que es muy importante entrenarlos y entrenarlos en habilidades blandas para que puedan ir modelando ese mapa mental de otra manera que les va a servir para la vida y también para el trabajo, y también crear una red de contención. Por ejemplo, en muchas empresas lo que estoy aplicando es buscar la figura de un compinche que te va a acompañar, por ejemplo, durante este mes, y después cambiamos de compinche, para que cuando se te queman las papas, o estás triste, o necesitas conversar con alguien, puedas llamar
a ese compinche que es otro de tus compañeros colaboradores. Para terminar la presentación, les quería dejar esta frase que me resultó muy interesante desde este último concepto. Me gustaría invitarlas a que la lean. Voy a dejar unos segundos en silencio. Y fíjense en este concepto final del liderazgo incompetente. Me resonó muchísimo lo del liderazgo incompetente, ¿sí? Porque en las épocas buenas es como que todo pasa, pero en las épocas malas el liderazgo incompetente se nota muchísimo y por supuesto nos cuesta muchísimo dinero. No aparece nada en la pantalla, ¿eh? ¿No aparece nada? ¿Ahí estás viendo una frase? Sí, se vio. Sí, se Perfecto. ve la frase. Sí, yo La la frase veo. dice, aunque las malas decisiones de liderazgo pueden quedar impunes o incluso pasar desapercibidas, cuando los tiempos son positivos, las épocas desafiantes no solo expondrán, sino que también amplificarán los efectos nocivos del liderazgo incompetente. La frase que te quiero dejar hoy es esto del liderazgo incompetente. ¿Bien? Muchísimas gracias hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias Martín ahí por el aplauso. Muy bien. Un aplauso para ustedes por estar tan temprano acá levantados escuchando esta presentación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, como para ir cerrando nuestro día que hemos compartido? Ahí la tenemos a Gisela también, que está atenta para coordinar. Ahí por Muchas ahí, gracias, dice Gisela. si querés un poco a lo que hablabas, ¿no? De todo, la verdad que muy clara la presentación y creo que empezando por la primera slide en donde decías, no, te sacaron la silla y quedaste ahí en medio empezando de vuelta, la verdad que fuimos viendo varias habilidades y tips para esto, pero entiendo que en el contexto en el que estamos, vos tenés por ahí una pyme en el cual también tiene menor espalda y está con todo el contexto argentino, sumado a mantener los puestos de trabajo, que por ahí es diferente a una multinacional que adicional tiene más herramientas, ¿no? Ahí para buscar ese equilibrio, ¿cuáles ves las principales diferencias para con una pyme y lo que es una multinacional para manejar este contexto, ¿no? Bueno, sí es correcto lo que comentás, Giselle, te lo voy a contestar con un ejemplo de un cliente que tengo, que es una empresa de logística, que tiene 15 empleados y está en la provincia de Santa Fe en este momento. Es una actividad que no está afectada porque están pudiendo funcionar, pero es una actividad obviamente que está con cierto riesgo y ciertos avatares. Y lo que hemos trabajado ahí es muchísima más cercanía de los 3 socios con todos los colaboradores. Cercanía desde el punto de vista personal, donde algunos pasaron por situaciones de COVID, otros necesitan apoyo especial con horarios diferentes, con separarlos en 2 turnos distintos para que no se junte tanta gente en la planta que tienen, en la nave que tienen donde están trabajando, y también llevar la conciencia de que en equipo vamos a poder salir adelante. Te pongo otro ejemplo que tengo, que es un cliente que trabaja acá en Argentina, es uno de los principales vendedores de sillones para oficina, se dedica solamente a eso, y no solamente tiene una pyme, sino que está vendiendo mucho, porque hay mucha necesidad justamente porque la gente pasa mucho tiempo sentada hoy en la casa, o gente que está cambiando sus sillones. Pero como contrapartida, está teniendo enormes problemas para importar, enormes problemas. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que estamos trabajando es la búsqueda de soluciones alternativas, donde de pronto él con el equipo le están encontrando la vuelta a cómo mejorar la calidad de servicio. Una cosa que, por ejemplo, los mismos empleados propusieron es mandar tutoriales grabados con un código QR para que la gente los pueda ver en YouTube, para que la gente arme el sillón. Y fíjate que te cuento esto como un ejemplo de algo virtuoso que se dio. Es decir, que fue el colaborador el que trajo una solución adicional para darle valor agregado al producto o servicio que están vendiendo en una época donde están pasando dificultades porque no están teniendo tanta cantidad de producto y de hecho tuvieron que subir los precios de venta para vender menos porque no está pudiendo reponer. Entonces, ahí apareció también la condición virtuosa. Respuesta breve de lo que dice Gisela. Giselle es estar más cerca del colaborador y ver también, pedirle a ellos su opinión de qué se podría hacer mejor, de qué manera podemos sortear esto juntos, porque la pandemia no la resuelve el líder ni la resuelve el CEO de la empresa.
esto lo vamos a resolver entre todos. No nos queda otra que resolverlo entre todos. Y me parece que desde ahí, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Buenísimo. perfecto, perfecto. Gracias. Creo que esto es algo que nos involucra a todos, entonces tenemos que de alguna manera encontrar la vuelta entre todos. La gente está tomando conciencia, los colaboradores están tomando conciencia, y en las pymes sobre todo se está tomando conciencia del momento de gravedad en el que se pasa, y por supuesto sí, no se tienen las mismas herramientas que se tienen en una empresa multinacional, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, muy claro. Bueno, ahí no sé si alguno tiene alguna consulta, la pueden escribir en el chat, o si no, ahí la vamos comentando. Quizás ahí tengo otra consulta para ir adelantando, así se animan a hacer consultas. Un poco lo que hablábamos es este contexto, la verdad que también hablando la última frase, ¿no? Que hablabas de que todo se potencia y el líder por ahí, las incompetencias o lo que antes por ahí se normalizaba, hoy está potenciado, ¿no? ¿Crees que en este contexto, para lo que viene para adelante, la formación de un líder y todo lo que es la parte técnica, académica? Se te cortó, Gigi, al final estás silenciada, ¿sí? La ¿Ahí me parte escuchás? técnica o académica, ahora sí, la parte técnica o Ahora, académica. ahí estamos, esos temas de la virtualidad. La parte técnica y académica, ¿crees que se va a ir transformando post pandemia, digamos, también para la Sí, formación de nuevos líderes, ¿no? sí, totalmente, y necesita verse transformada, y sobre todo en el tema de habilidades blandas. Hoy lo estoy viendo. Yo me dedico a entrenar en liderazgo, y todo lo que estábamos de alguna manera enseñando hasta marzo, ya hoy no sirve más. Lo digo exageradamente, no es que no sirve, sirve como marco de contexto, pero por ejemplo, estoy participando en varios programas, estoy participando en un programa de formación, en un MBA en España, estoy en otro en Miami, estoy otro en México, y en otro que se está lanzando acá en Argentina como un diplomado, y son habilidades completamente diferentes. Estamos trabajando más temas de agilidad, más temas de comunicación, no estamos trabajando tanto temas más duros, estamos trabajando temas más blandos, que son justamente donde hacen agua muchísimas de las formaciones técnicas, ¿no? Acá, Hernán, que se animó y ahí te hace una consulta. ¿Cómo se construye la nueva cultura de la organización? ¿Es un día a día o se puede decir queremos un tiempo para hablar de cultura? Muy Se buena construye, pregunta. muy buena pregunta, Hernán. Desde mi perspectiva, y esto es muy personal, se construye en el día a día con signos y símbolos y experiencias claras que da la organización hacia los colaboradores, se va nutriendo, y después también yo recomiendo que se arme, que la cultura no venga solamente bajada desde arriba, sino que se arme de pronto un pequeño equipo que se reúna de pronto cada 15, 20 días para ir revisando aspectos de cultura, y para ir conformando en un lapso de 1 o 2 años la nueva cultura. Es decir, que es un formato mixto, se construye en el día a día, y después también se le puede dar cierta formalidad en ese equipo, que te diría que tendría que tener un representante de todos los niveles de la organización para ir reuniéndose periódicamente. Pero ¿crees que ahí en ese cambio de cultura, yendo a los plazos, es a corto plazo o esto va a ser paulatino, ¿no? No creo que Va a ser podamos paulatino. formarlo, ¿no? Y también creo que hay otro aspecto, ¿no? Porque en ese cambio a mí me pasa, la verdad que creo que todos nos dedicamos a las finanzas, pero la tecnología tampoco es algo que somos expertos, y creo que ahí también eso influye, ¿no? En este cambio cultural, ¿no? Porque hay tantas herramientas que van surgiendo tecnológicas para liderazgo, ¿no? Que también en eso es un cambio cultural para toda la organización, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso que vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que la cultura se va construyendo en el día a día. No hay forma de acelerar el proceso de construcción de cultura, o sea, es algo que se da espontáneamente. Y te digo que incluso en empresas que tienen siglos de existir, o sea, el cambio cultural se va dando, y recordá también que cada equipo tiene su propia cultura, una subcultura, es como una subtribu dentro de la gran tribu que es la empresa. Una empresa es un sistema, un país es un sistema, un equipo es un sistema. Entonces necesitamos que cada uno de ellos también tenga su propia cultura adaptada y en conexión con esa cultura general que queremos fomentar, ¿no? Acá hay una consulta en el chat de Sebastián, Sí. una reflexión que hace, que Uh-huh. dice, todos la están pudiendo ver, de Sebastián, dice: en el caso de liderar equipos en situación de incertidumbre elevada en el futuro profesional y desarrollo,
hace que más allá de los consejos que he dado, el líder se enfrenta a equipos que tienen sus cabezas en lo esencial, que es mantener los trabajos, por supuesto. ¿Cómo enfocar el liderazgo en un escenario donde nos enfrentamos a lo conocido? Es muy buena la pregunta. Te diría que el liderazgo ahí tiene que ser en acompañar, contener y escuchar. Escuchar el 80% del tiempo y no brindar demasiados consejos, porque por ahí lo único que necesita la otra persona, que está con ese marco de incertidumbre tan grande, si va a tener o no laburo el mes que viene, de eso se trata definitivamente, es simplemente escuchar y hacerle saber que estoy presente. Y también que estoy presente y que en lo que esté a tu alcance vas a hacer todo lo máximo posible para que se den las mejores condiciones posibles. Pero también entender, y la gente lo está entendiendo en este momento, que hay marcos que exceden a lo de la organización, ¿sí? Muchas veces yo escucho decir, bueno, pero que fulanito saque tantos millones de dólares para mantener la empresa funcionando. Ya sabemos que en el mundo de los negocios eso no funciona así, y no es lógico tampoco que funcione de esa manera, por lo menos desde mi perspectiva. Tampoco estoy de acuerdo con las empresas que están aprovechando la coyuntura de la pandemia para limpiar a sus equipos de trabajo. Esto es algo que también hay que decirlo. Está pasando en muchas empresas para descartar a la gente que de otra manera no la querían dejar afuera. Entonces, sí me parece que desde el punto de vista del liderazgo, la respuesta que tengo, una visión muy personal, es estar presente, escuchar el 80% del tiempo, no dar consejos si no te pidieron, y tratar de acompañar también, en el caso de que haya despidos, en la reinserción laboral. Muchas empresas ya lo están haciendo acuerdos, por lo menos temporales, con otras empresas que están tomando personal, en el caso de, no sé, McDonald's con Mercado Libre, o Starbucks, creo que también lo hizo con Mercado Libre, es un caso que leí hace poco, pero sé que otras pequeñas empresas también lo están haciendo, como para tratar de momentáneamente que las personas se vayan a desempeñar en otros roles. Y te voy a poner ejemplo de lugares que conozco, bares de mi barrio, yo vivo en Palermo, que han estado cerrados. Los empleados se han adaptado muy bien a esta nueva realidad. Ellos han propuesto, por ejemplo, ser los delivery para entregar los pedidos en la casa. Quiere decir que no se quedaron sentados diciendo, bueno, no, yo legalmente soy camarero, no voy a hacer otra tarea, sino que dijeron, no, acá tenemos que sacar esto adelante. Entonces hay un espíritu colaborativo también en muchos casos, que también se puede fomentar desde el punto de vista del liderazgo. Vuelvo a repetir, estas son opiniones muy personales, cada uno sabe su realidad y esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Genial. Por ahí te hago, porque a ver, en general uno cuando está en el día a día, entre que tenés los bancos, las tasas, la evaluación y demás, y también tenés que estar con los equipos y mantener ese liderazgo, y por ahí tenés en la cabeza 10 cosas y decís, por ejemplo, lo que hablabas del break, ¿no? Decir, bueno, 15 minutos, pero eso es muy difícil también poder tener la cabeza ahí cuando sabés que tenés que sacar una transferencia o están, digamos, tenés todas las tareas diarias como líder también sumadas, ¿no? ¿Qué consejos o tips das? Porque entiendo que ahí es más importante la calidad del tiempo a la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo generar ese momento de presencia consciente, cuando hablabas del liderazgo consciente, ¿no? ¿Qué tips Sí. nos podés dar como para estar conscientes en esos momentos que hace la eficiencia de los equipos ese pequeño tiempo que estemos, pero a veces la verdad que el día nos sobrepasa, ¿no? Con tantas tareas. Sí, entiendo completamente. Una herramienta muy, muy sencilla que podríamos implementar, obviamente entiendo que todo el mundo tiene su organización, de que tenés anotado los temas de los que vas a hablar en ese check-in de la mañana o en ese momento, y acá ya van los primeros tips, porque si de pronto vas a una reunión en crudo, sin tener los objetivos, o tener los objetivos solamente en la cabeza, ya estás perdiendo una parte de la efectividad que podrías tener porque lo tenés en la cabeza. Simplemente anotarlo, tenerlo en un sistema de organización electrónico, en Trello o en cualquier otro lugar, sería muy importante para no olvidarte. Durante el día te van apareciendo temas que quieres hablar en el check-in del día siguiente, los pasás automáticamente ahí, ya lo vas a tener presente. Quiere decir que no va a ser una mosca que vas a tener dando vueltas en tu cerebro, en tu mente, sino que ya lo vas a tener bajado a la realidad. Lo segundo es preparar el contexto. Es decir, si yo tengo temas que son importantes para la reunión del día siguiente, voy a notificar con anticipación de que mañana vamos a tener una reunión y le estoy pidiendo a fulano, fulano y fulana que preparen especialmente algo relacionado con el tema que yo quiero abordar. Ya voy poniendo en contexto a las demás personas respecto a la reunión. Y tercero, la preparación interna. ¿Cómo me preparo, decía Gise, para afrontar ese tipo de situaciones? Yo te diría que no es lo más conveniente afrontar directamente la situación,
sino darte por lo menos un minuto, tan solo un minuto, antes de afrontar a la situación de la reunión. Es decir, ahí te podés sentar, te pones cómodo, te tomas un vaso de agua o café o lo que quieras, pero te haces como un pequeño ritual para vos, para estar más conectado, para respirar simplemente. El simple hecho de respirar profundo, como hacemos varias veces cuando estamos a punto de estallar, bueno, tomo, respiro, va 2, 3 veces, repaso los temas del día y ahí me conecto para la reunión. Creo que eso te podría ayudar muchísimo. Parece un tip muy sencillo, lo es, sí que lo es, pero te va a marcar una gran diferencia respecto al punto al punto de energía o de vibración que vos le vas a poner al engancharte con la reunión que vayas a tener. Bueno, genial. Muchas gracias por los tips. Bueno, ya estamos casi en horario. La verdad, Daniel, muchísimas gracias. Fue muy constructivo la charla y estos tips que un poco nos van a ayudar en esta transición que estamos viviendo de cambio. Muchas gracias a todos por participar. Los invitamos, en el caso que no estén asociados, para asociarse al IAEF, y en el caso también de participar en alguna de las comisiones, como nosotros que participamos en la comisión de mujeres, para tener estos momentos en donde podamos ir buscando el balance entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas, y en todo este contexto de entender los temas de interés. Los invitamos a todos a participar en el sentido de temas de interés que quieran que se traten en estas charlas, muy abierto, y creo que es productivo. Entre todos, como decías, Daniel, entre todos construimos un liderazgo consciente y exponencial, y el IAEF lo que intenta es eso, ¿no? Darnos a todos las herramientas para ir conteniéndonos en este contexto y para adelante, tanto en lo técnico como en las partes de habilidades soft que cada día son más importantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Agus también y Meli por la organización, que estuvieron atrás en la organización y en todo, y bueno, los invitamos a sumarse al IAEF en las diferentes comisiones y asociarse para seguir creciendo juntos. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.